¿Qué ocurriría si un domingo por la tarde tocan en la puerta de su casa, mientras ustedes están disfrutando el fin de semana con su familia? Abren la puerta y resulta que es un turista angloparlante, también puede ser un sionista, y de pronto les da una oferta bastante tentadora para algunos, ofreciéndoles una altísima suma de dinero por su casa, por su tierra, donde están afianzadas sus raíces, su pasado, su identidad, su cultura, y les dice que si no aceptan, probablemente lleguen a punta de pistola a arrebatárselo. Este, por supuesto, ha sido la historia de los imperios coloniales europeos, del sionismo, israelíes, y por supuesto de Estados Unidos. Hoy, en contra de muchos países, pero concretamente un territorio que, aunque ha estado en manos de daneses desde hace siglos, realmente pertenece al pueblo inuit. Hablamos de Groenlandia. De esto y mucho más hablaremos hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otro Retrovisor. Como cada lunes a las 8 de la noche tengo el placer y el privilegio de estar en esta misma mesa con Cristian Ader. ¿Cómo estás, Cristian? El honor. Un placer también estar contigo, como cada lunes por la noche. Y bueno, hoy hablaremos de un tema que al principio, de hecho, hasta hace unos años, muchos pensaban que era un delirio absoluto. Y cada vez está agudizando más esto. Hablaremos no nada más de Groenlandia, porque Groenlandia es lo más cercano a nosotros, ¿no? Ni tampoco es la primera vez que los gringos ambicionan aquel terreno septentrional que forma parte de nuestro continente. De hecho, hay ¿cómo llamarlo? Como encontronazos en torno a eso, entre geógrafos, principalmente físicos. Pero bueno, no, Estados Unidos, esta propuesta que lanzó Trump de ofrecerles trillones de dólares al imperio colonial, al ex imperio colonial danés, al gobierno de Copenhague, no es la primera vez que ocurre. Y no nada más están poniendo sus ojos en suelo o en hielos groenlandeses, sino más allá, y tiene un rol interesante. No hay mucha desinformación en los medios. La principal es que aseguran que Europa defenderá a capa y espada Groenlandia a favor de Dinamarca. Por supuesto, esto no va a ocurrir. Todo tiene un giro bastante extraño y rusófobo y demás, ¿no? Y de eso hablaremos el día de hoy, Carolina. Bueno, a esto de Groenlandia vamos a llegar al final casi, porque antes precisamente tenemos que recorrer la historia. Ya nos has adelantado que Estados Unidos no es la primera vez que busca comprar un territorio, no solo mediante golpes militares, anexiones, sino también en la compra tal cual, ¿no?, de territorios. Pero, y bueno, vamos a hacer este recorrido. Pero antes de eso, Cristian, quisiera que nos hablaras sobre quién define, para empezar, quién define los territorios, de dónde a dónde llegan, cómo ha sido esta historia, cómo ha sido también estas concesiones o la lógica también de que pueda existir la compra de ellos. Bueno, históricamente todo ha sido a través, obviamente, de la fuerza, siempre. Desde que surgen imperios, hace por lo menos 5.500 años, desde que se tiene noticia, por ejemplo, los sumerios, luego los acadios, Asiria, Babilonia, Egipto, hititas y demás, el poder y la imposición de fronteras era consecuencia de la expansión territorial imperial, que no es lo mismo imperialista, pero bueno. Por ejemplo, en el contexto egipcio, hasta donde llegaba el territorio faraónico, por ejemplo, hacia el sur que estaba Nubia, generalmente se ponían estelas y se ponían como efigies de piedra, delimitando hasta aquí aquí comienza el reino de Tutmosis III o de Ramsés II. Entonces tú en el momento en que ponías un pie en ese territorio y estabas en suelo dominado por el gobierno de Tebas o de Memphis, dependiendo la época. Lo mismo en el contexto hitita, en Anatolia, etc. De hecho, cuando había enfrentamientos entre superpotencias, el primer tratado de paz que se tenga registro realmente ocurre entre el imperio hitita y el imperio egipcio, después de una batalla que es la batalla de Kadesh, que históricamente los arqueólogos pensaban que había sido ganada por Egipto. Y luego se notó que no, que al parecer había sido una victoria pírrica, pero victoria a manos de los hititas. Entonces se firma un acuerdo de paz, un tratado, y se delimitan fronteras. Pero obviamente los pueblos que habitaban en esos territorios, pues no es que dijeran, nosotros queremos la independencia y todo eso. Solían ocurrir casos, pero eran extremadamente raros. Es a que se establece el orden internacional moderno,
en que surge también el concepto de Estado Nacional en el siglo XVII, después de la Paz de Westfalia y demás, cuando ya se determina lo que es un Estado Nacional, que difiere mucho de un imperio o de un reino, no es exactamente lo mismo. Y generalmente nosotros tenemos la idea, a partir de los movimientos de emancipación del siglo XVIII, XIX y XX, que un territorio se declara independiente o una nación a partir de lo que desea un pueblo para su propio destino, ¿no? Generalmente para que surja un Estado Nacional tiene que tener 3 elementos, que es fundamental. Obviamente un territorio donde se desarrolla este Estado, un gobierno, pero principalmente un pueblo, vaya, que de ahí emana dicho gobierno y que va a poblar ese territorio. Son los 3 elementos fundamentales para tener un Estado nacional. Pero al mismo tiempo hay un cuarto elemento, que alguien te avale la existencia como un Estado nacional. Alguien externo. Alguien externo, o por lo menos, si no te avalan, ganarlo a la fuerza. Como ocurrió el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Cuando Estados Unidos inicia la guerra de independencia estadounidense, que en Estados Unidos le llaman la revolución, ahí, ¿quién empieza a reconocer la independencia de Estados Unidos? Los primeros países en hacerlo es Francia. ¿Por qué Francia? Porque Francia es el mayor enemigo del Imperio Británico en ese momento, a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. Y entonces se encuentra en la independencia de las 13 colonias como un aliado natural, que luego lo van a aventar a Francia porque van a ir en contra, por ejemplo, de Nueva Francia, que es Quebec, que era parte de la Gran Luisiana, y van a intentar arrebatarlo. Primero intentar comprarlo. Es interesante porque la expansión de Estados Unidos, antes de que venga un proceso armado, siempre intentan comprarlo todo con obviamente a billetazos, ¿no? A dólares. O con espejitos, como hacían los españoles y portugueses en suelo americano. Te cambio estas joyas rarísimas por todo tu territorio, hasta donde la vista pueda alcanzar, ¿no? Y rara vez se negociaba, por ejemplo, con los caciques, o los señores de la tribu, o los reyes de cada pueblo o cultura. Pero a veces, obviamente, se rechazaban. Y eso ocurría en muchos casos, por ejemplo, en Norteamérica. Cuando los estadounidenses no pueden expandirse más hacia el oeste, solamente viene el proceso armado para ir en contra de los pueblos originarios. Ese es uno de los motivos. Esto rara vez se menciona, porque hay que crear el mito nacional estadounidense, ¿no? El sueño gringo de la libertad y esas estupideces. Pero realmente es uno de los problemas por los que deciden independizarse el Imperio Británico, es que el Imperio Británico, Londres, ya había firmado distintos tratados con los pueblos originarios, tierra dentro de Estados Unidos. O sea, estaba la franja territorial en el Atlántico de las 13 colonias, y más allá de eso, había territorios que todavía no eran oficialmente ni parte del Imperio Británico, ni más tarde Estados Unidos. Por ejemplo, hay la primera cordillera, que son los Apalaches, de ahí no se atrevían a pasar los colonos, en ese momento todavía británicos, ingleses, o escoceses, neerlandeses, alemanes, toda la fauna europea que llegaba a ese contexto. ¿Qué ocurre? Cuando viene el proceso de independencia de Estados Unidos, cuando se da la declaración de independencia en el Congreso Continental, algún día tenemos que leer, de hecho ese documento es espeluznante, porque se da abiertamente una declaración, se les menciona por parte de personajes como George Washington, se menciona que los pueblos originarios son salvajes e insalubres, una cantidad de conceptos peyorativos, que de hecho son la antítesis de esa idea que tienen Estados Unidos de George Washington. Aunque curiosamente muchos saben que era así, no les importa, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, uno de los motivos por los que buscan la independencia de Estados Unidos es para que no haya ninguna restricción, para que empiecen a colonizar todo en la falda oriental de las Apalaches y también cruzar a los Apalaches. Los británicos no querían, porque en ese momento no tienen la suficiente potencia para, ¿cómo llamarlo?, para enfrentarse a los pueblos originarios y empezar a mantener colonias. No había población suficiente todavía británica. Entonces, tan pronto Estados Unidos entra en guerra con Gran Bretaña por la independencia, empiezan a invadir el territorio de los pueblos originarios. En la Apalache, por ejemplo, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando adquieren la independencia ya no hay ninguna restricción para cruzar al otro lado hasta que se van a encontrar con la siguiente frontera. Una frontera que está establecida por las potencias coloniales europeas, concretamente Francia y España, que es la Luisiana, o sea, la América francesa, que va desde más al norte de Quebec incluso, ¿no? Desde incluso la zona de Labrador y todo esto, llegando hasta el Golfo de México, hasta Luisiana.
O sea, Luisiana no nada más es el estado actual de Estados Unidos, donde está Nueva Orleans y está el Bayou y el Pantano y todas esas cosas. No, Luisiana atravesaba todo el territorio gringo, pasaba por Arkansas, Nebraska y alcanzaba suelo canadiense. De eso queda poco. De hecho, si vemos la cartografía estadounidense actual, todos esos estados de Nebraska y demás, van a encontrar muchísimos nombres en francés, porque son antecedentes de el dominio estadounidense, que adquiere ese territorio en 1803. Napoleón Bonaparte le vende a Estados Unidos el territorio de Luisiana, y en ese momento Estados Unidos casi duplica su tamaño. Ahí va en la segunda frontera, o sea, la primera frontera siendo Apalaches, segunda frontera el exterritorio francés, y vendría la tercera frontera, que es el gran problema. Ahí se puede ver, de hecho. Dice, expansión occidental de Estados Unidos hacia el oeste. Es paulatino. Cuando llegan a esa zona donde está, digamos, todo lo morado, ahí es donde termina la expansión, digamos, ¿cómo llamarlo? Violenta. Ahí tiene la problemática, cuando ya se pone en color verde o beige, si no me equivoco, es la compra de Luisiana. Y posteriormente falta todavía otra tercera parte del actual territorio estadounidense, que está en manos primero novohispanas, españolas, y posteriormente mexicanas, ¿no? Y en ese contexto habitan, por supuesto, millones de seres humanos, de diversas maneras, con diversas lenguas, algonquinos, navajos, apaches, digo, no terminaría, no son las llamadas 500 naciones, que es interesante porque retornamos a la pregunta que hiciste. ¿Qué se necesita para que un país sea independiente o que tengan un territorio sea reconocido como un país? Más allá de las instituciones que ha creado Europa, nada, simplemente que la gente declare una identidad y tenga su territorio y habitan en ese territorio, ¿no? Autodeterminación de los pueblos. Obviamente, los pueblos originarios, los navajo, y muchos de ellos, es interesante porque muchos de ellos eran móviles, eran nómadas o seminómadas, conocían la agricultura, pero también se movían constantemente. Como ese estilo de vida y esas tradiciones, esa identidad, obviamente van a chocar, evidentemente, con lo que trae Europa, ¿no? Entonces, el tercer objetivo de los estadounidenses, después de haber cruzado los Apalaches, de haber además expulsado a toda la población que se encontraba ahí, ¿no? Y posteriormente, después de haber comprado el territorio ex francés, es llegar hasta la otra costa, llegar hasta la costa del Pacífico, ahí se puede ver. El problema es que Estados Unidos tiene que enfrentar justamente ya el primer Estado nacional, digamos, moderno, porque previamente ha habido en contra pueblos originarios, que también se les llama naciones, sin ningún problema actualmente, porque está este concepto, ¿no? No son naciones, son tribus, ¿no? Pues son naciones, pero no tiene esta misma identidad, este concepto que tú tienes de Estado nacional. Porque esto depende de una autoridad. Ajá, exacto. Que ya está impuesta ahora. Ahorita entraremos tal vez a esto, ¿no? Porque ¿quién puede avalar que una, entre comillas, no tribu, una nación, un pueblo originario, una identidad, una cultura de Norteamérica? A veces lo hacían los españoles y los franceses, que ya habían enemistad en contra de los gringos, por ejemplo, y británicos. Pero en el momento que un francés, por ejemplo, reconocía la nación, no sé, Potawatomi, muy cerca en Chicago, en Illinois, en ese momento, ok, decían los británicos o estadounidenses, bueno, yo voy a reconocer que en el territorio subsahariano de África tú estás ocupando una nación, ya no una tribu. Entonces, por eso mantenían a raya, porque también tenían que defender su expansionismo colonial genocida en otros contextos más allá de Norteamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es la tercera objetivo expansionista de Estados Unidos, es el territorio mexicano, y viene la guerra del 47, ahí se puede ver, de hecho, es muy fácil cómo se puede entender todo eso, ¿no? Mira, partiendo de la costa del Atlántico, o sea, de la costa del lado derecho, están primero las 13 colonias. Cae el dominio geopolítico británico y viene la expansión de ya estadounidenses en dirección a la zona de los lagos. Ahí se pueden ver, de hecho, el lago Superior, el lago Erie, el lago Ontario, el lago Michigan. Y de pronto se van a frenar. ¿Por qué se frenan? Porque justamente está el territorio francés, que es Luisiana. Todo eso era de Francia, del primer imperio colonial francés y posteriormente por un momento el imperio napoleónico. Napoleón le vende a Estados Unidos en 1803 eso. Entonces Estados Unidos o los estadounidenses ya van a tener el control desde la costa del Atlántico hasta el medio oeste estadounidense. Y ahí viene el intento de Washington de comprarle el territorio a México. Primero se empiezan a insertar, de hecho, esclavistas desde el sur de Estados Unidos al actual territorio, al otro lado del territorio mexicano de Texas. El gobierno, de hecho, desde una fecha tan temprana con el emperador, con
con Agustín de Iturbide. Iturbide da permisos para que se establezcan algunos campesinos, así se decían angloparlantes, en suelo mexicano, en Texas. Muy parecido a lo que en México le permite a los mormones, por ejemplo, ¿no? Que se establezcan en suelo mexicano, en Chihuahua, en Sonora y demás. Y ver los problemas que, por ejemplo, preguntan a la familia Levarón y demás personajes, ¿no? Bueno, y de pronto empiezan a decir los tejanos angloparlantes, que solo se permitían católicos, aunque luego se van insertando otros protestantes, empiezan a decir que el gobierno mexicano los está abusando. Entonces, el gobierno de Estados Unidos le dice al gobierno de México que les ofrece tal cantidad para que comprar Texas. El gobierno mexicano dice que no, ya estamos con Santana. Posteriormente aumentan la oferta, dicen que no. Y bueno, pues lo vamos a tomar por la fuerza, ¿no? Entonces vienen ataques de bandera falsa, se inventan que el gobierno mexicano o hispanoparlantes lo están atacando, y ahí interviene directamente Estados Unidos para rescatar a Texas, y viene la absorción de Texas y luego del resto del territorio, ¿no? Ahí se puede ver la Alta California, no, bueno, lo que son los actuales estados de California, Texas, Nevada, Colorado, Nuevo México, Arizona, parte de Oklahoma, parte de Utah, etcétera, ¿no? O sea, ese es el territorio mexicano. O sea, el norte, que actualmente es el norte de México, no era el norte de México, era la zona centro de México. O sea, México llegaba hasta el Salt Lake City, hasta el lago Salado, donde está, vaya, la ciudad de Salt Lake City, que es capital, hablando de los mormones, además, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento, Estados Unidos ya tiene el control territorial de toda Norteamérica, desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico. Le falta una zona todavía, porque ese territorio que dice Oregón estaba en disputa entre británicos y españoles, y más tarde entre británicos y estadounidenses. De hecho, esto no lo he mencionado. Cuando Estados Unidos logró su independencia, en la primera década del siglo XIX, los años 10 del siglo XIX, la segunda década, perdón, Estados Unidos busca ya expandirse, pero no hacia el oeste, hacia el norte, lo que actualmente es Canadá. Y de hecho los británicos entran en guerra, es la guerra de 1813, que queman la Casa Blanca. El Imperio Británico llegó hasta Washington. Washington era una ciudad relativamente nueva, de hecho el hombre llamado Washington recientemente había muerto. ¿Y qué ocurre? Pues le roban, destruyen el territorio de la nueva capital, que fue planificada desde cero, en un pantano, en el río Potomac. ¿Y qué buscaban hacer los gringos? Los gringos buscaban adueñarse del territorio que hoy es Canadá, jalarlo para que fueran otros estados o provincias estadounidenses, y los británicos los repelieron. O sea, inmediatamente después de que Estados Unidos logra independencia, empieza a comportarse exactamente de la misma manera que los británicos, asesinando a la población originaria o expulsándolos, esclavizando a la población afrodescendiente, intentando absorber Canadá. Y de hecho ahí se ve justamente el mapa, la guerra de 1812-13, y ahí se puede ver, esos ya eran todos los estados estadounidenses, ya no solo eran las 13 colonias, se habían expandido en los Apalaches y más allá de los Apalaches, y lo que buscaban era toda esa zona en rojo, que estaba en manos del imperio británico, y de hecho llegan a Quebec, y llegan con los francoparlantes que estaban dominados por los británicos y les dicen, oiga, ¿no quieren ser estadounidenses? Ustedes podrían hablar su lengua, no tendrían la opresión del gobierno londinense porque son francoparlantes, y los de Quebecois le dicen, no queremos, ¿no? Bueno, y ahí se agudiza la agresión en contra de Canadá. O sea, esto de que Trump quiere absorber Alberta, el estado de Alberta, pues no es nuevo, lo han intentado hacer Estados Unidos desde siglos. Igual las Dakotas y todo eso que hoy están en suelo gringo, antes eran parte del territorio canadiense disputado con los estadounidenses, ¿no? Bueno, entonces, esto es en 1813, y hablamos de la invasión de México de 1847-48, aunque poquito después de que perdamos la mitad del territorio, Santana, bajo amenaza, bueno, hay como un debate ahí, si Santana realmente fue amenazado o le pasaron dinero por debajo de la mesa, vendió más territorio mexicano. En 1853-54 viene la compra de la Mesilla. La Mesilla es el sur de Arizona, suroeste de Nuevo México. Ahí donde se han visto esta serie llamada Breaking Bad, que fabrican, ¿cómo se llaman estas? Metanfetaminas. Bueno, se desarrolla ahí. Lo que actualmente es Tucson, todo eso era territorio mexicano, donde Yuma y toda esa zona, que es un cacho bastante importante. Se nos olvida que ese territorio era de México, porque a veces se menosprecia la absorción de la Mesilla. No fue violenta como tal, aunque bueno, siempre está la posibilidad de la violencia por parte
por parte de Estados Unidos. Y bueno, en ese momento ya tienen toda la zona norteamericana de Atlántico-Pacífico controlada. Solo que hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Sus vecinos inmediatos, Estados Unidos al norte, sigue siendo el Imperio Británico. México está en ruinas, porque después de la invasión viene independencia de México, conflictos entre centralistas y federalistas, primera invasión francesa, invasión estadounidense, luego la Guerra de Reforma, segunda invasión francesa. Digo, el siglo XIX para México fue en guerra constante. ¿Y qué ocurre a Estados Unidos en ese momento? Y empieza a amasar una acumulación de capitalista y de tierras, pero tiene el problema de que tiene el Imperio Británico y muy cerquita el Imperio zarista ruso. Entonces, de pronto, se manda una delegación, Washington manda una delegación a San Petersburgo, y le dicen al zar, estamos en los 60s del siglo XIX, que justamente tenemos un enemigo en común, que es el Imperio Británico. Entonces lo que queremos es que nos vendan la Rusia americana. La Rusia americana es Alaska. Y en efecto, en 1867, Estados Unidos adquiere la compra de Alaska en manos de, brevemente, del Imperio zarista ruso. Hay que mencionar una cosa. Oficialmente, igual que con Groenlandia, el control lo tiene Copenhague. Y previamente de Alaska lo tenía San Petersburgo, el zar ruso. Pero realmente el territorio... la tierra es de quien la trabaja. Quien vive ahí, los pueblos originarios, son los auténticos dueños de ese territorio. Al igual que Palestina. Palestina, no por ser previamente antes del proyecto colonial sionista y genocidio israelí, antes estaba en manos de británicos, antes de otomanos, antes de fatimíes, pero realmente quienes son dueños auténticos del territorio es la población que habita ahí originaria, ¿no? Pero bueno, que podemos rastrearlo desde los cananeos. Entonces, en ese momento, ya por primera vez estamos notando que Estados Unidos está adquiriendo territorio no solamente en Norteamérica, sino incluso más allá, digamos, de una continuidad territorial. Porque, por ejemplo, tú para acceder a Alaska, tú no puedes llegar recorriendo territorio estadounidense, tienes que pasar una parte de Canadá, o salir en barco, por ejemplo, o en avión, obviamente. Entonces, de pronto ya se nota a nivel planetario que realmente... Y más si tomamos en cuenta la doctrina Monroe, el Signo Manifiesto, que Estados Unidos es un imperio más. Eso de que es una república es una estupidez, una plutocracia militarista, imperialista, que va por el mundo entero. Alaska ya tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre? 1917, esto de que Trump... Acuérdense dónde está Alaska, por cierto. Se encuentra en la frontera Pacífico-Ártico. O sea, de un lado está Alaska y del otro lado está... suelo asiático, no se alcanza a ver ahí, pero se llama Chukotka, o sea, es el extremo oriente de Rusia. Y luego están las Islas Diómedes, que una isla es suelo gringo y otra isla es suelo estadounidense, que si tú le gritas en un día... que no, estadounidense no, sino... Una gringa y una rusa, perdón. Ajá. Si tú le gritas en un día que no haya mucho viento y una marea tranquilita, te pueden escuchar del otro lado, ¿no? Tus vecinos rusos, o sea, casi es frontera terrestre, casi, ¿no? Entonces, si nosotros vemos Groenlandia, ahí se puede ver, tenemos Alaska en amarillo y de pronto tenemos Groenlandia en verde. Que ahí las dimensiones y la cartografía están mal, las proporciones. No es de ese tamaño, Groenlandia es mucho más pequeña. Lo mismo que Estados Unidos, no es tan grande, pero bueno, es mapas, o sea, la cartografía es eurocéntrica también. Entonces, la compra de Alaska del 67 del siglo XIX es el peor error en la historia de Rusia, porque acercó aún más al imperialismo estadounidense a suelo ruso. Groenlandia, porque es importante, volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer la curvatura de la Tierra para entenderlo. Pero simplemente es mucho más sencillo acceder a Rusia, a todas sus riquezas, desde la zona ártica, pues porque prácticamente el cruce es relativamente rápido. Y más si consideramos el deshielo de los polos por el cambio climático y el ecocidio global. Para llegar, si seguimos este ritmo, próximamente no va a haber icebergs en el Ártico. Entonces vas a poder transitar. Vas a ir brincando de isla en isla, pero también a través de los mares sin necesidad de andar con un rompehielos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, 1917, Woodrow Wilson, el presidente Wilson, poco antes de que termine la Primera Guerra Mundial, de hecho, negocia con Copenhague la compra la compra de Groenlandia. No se dio, pero sí se dio otra cosa, la compra de las Islas Vírgenes. Las Islas Vírgenes son conocidas como Antillas Occidentales Danesas, la compra en 1917. Ahí se pueden ver, San John y San Tomás. Todo eso era territorio danés en el Caribe, en las Antillas. Y de hecho es interesante porque todos los imperios coloniales, a pesar de la doctrina Monroe, tenían todavía pequeñas colonias en el Caribe o en la América
continental sudamericana. Por ejemplo, Guyana Francesa, Guyana Británica, Surinam, que realmente es Guyana Neerlandesa, las Antillas Danesas, Antillas Holandesas también, lo que actualmente es Aruba, Curazao y Bonaire. España con Cuba, que todavía tenía el control desde finales del siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento, los gringos adquieren ese territorio, pero negociaban el paquete completo. Los gringos querían Groenlandia, Islandia y las Antillas Danesas. No se logró. De hecho, Islandia luego va a ser independiente, se va a declarar una república después de la Segunda Guerra Mundial, y Groenlandia sigue en manos de Copenhague. Bueno, previamente, de hecho en 1898, ahí se puede ver nuevamente lo que me acabo de mencionar, ¿no? Estados Unidos ya también le interesa no solamente controlar a Norteamérica, sino el mismo Caribe. Viene la guerra hispano-estadounidense. Estados Unidos le declara la guerra a España después del hundimiento de un acorazado, el Maine, que está en La Habana. Culpan a España, pero probablemente fueron los mismos gringos que explotaron su barco. Y en ese momento España ya era una potencia decrépita y pierden sus últimas colonias. Ahí se pueden ver Puerto Rico, Cuba y al otro lado del mundo, cruzando el Pacífico, Filipinas. Además Guam, que está a medio camino entre América y Asia. Y en ese momento Estados Unidos ya controla no solamente el Caribe, sino también controla el Pacífico. ¿Por qué? Porque hay potencias que vienen de ahí también. El Imperio zarista ruso y los japoneses, que son aliados todavía en la primera guerra de los gringos, pero va a cambiar las cosas a partir del 39. Y bueno, entonces, previamente, de hecho, Estados Unidos le había ofrecido a España una suma altísima de dinero por Cuba y por Puerto Rico, y también quería comprar República Dominicana, que ya era independiente. ¿Por qué querían eso? Entre comillas, repúblicas bananeras o repúblicas azucareras. O sea, necesitaban alimentar, digamos, a las masas estadounidenses en un clima que no se producía, en Estados Unidos no se producían grandes hortalizas, tenían que tener el control de Centroamérica y el Caribe, o si no, incluso también del Pacífico. ¿Por qué? 1893. Estamos en el Pacífico, en la zona de Polinesia. ¿Qué ocurre? Hay un golpe de estado. ¿En contra de quién? De una mujer llamada Lili Liuokalani, si no me equivoco, que es la última gobernante reina de la dinastía que gobernó el archipiélago hawaiano, en Hawái. Estados Unidos, previamente Gran Bretaña, de hecho, si ustedes ven la bandera de Hawái como estado, tiene la bandera británica, conservaron la bandera británica. Estados Unidos tenía mucha inversión en suelo hawaiano. ¿Por qué? Porque ahí se producía caña de azúcar, lo mismo que en Cuba. Y de pronto los estadounidenses, para variar, pues quieren más y más y más. La monarquía hawaiana les había dicho que no podían comprar ningún territorio más. Y en el momento en que no les permiten la compra, pues bueno, viene un golpe de estado encabezado por mercenarios estadounidenses que de pronto le piden ayuda al gobierno gringo, y el gobierno gringo manda ejército estadounidense, marines, y ocupan el territorio hawaiano, y a partir de ese momento se convierte en territorio de Estados Unidos, y en el 52, 53, creo que se convierte ya en estado, el estado de Hawái. Entonces Estados Unidos ya no nada más buscaba amasar la territorialidad de Norteamérica, sino incluso ya lugares cada vez más lejanos, Hawái, Alaska, las Islas Vírgenes, o en este caso Groenlandia, ¿no? Y más si consideramos que la doctrina Monroe es de polo a polo, del polo norte. Groenlandia no llega a tocar el polo norte, pero está a unos cuantos cientos de kilómetros relativamente cerca. Y hacia el sur ustedes dirán, bueno, sí, pero Estados Unidos no tiene pretensiones en el sur. Por supuesto que las tiene. Preguntan en Chile y en Argentina. De hecho, ¿cuál es el plan en este momento por parte de Estados Unidos en contra de la población chilena y argentina? Pues obviamente que el sionismo, la vanguardia ahorita de Occidente, se haga con el control de sus territorios. ¿Qué hacen? Llegan a Patagonia, soldados en activo, sionistas, disfrazados de civiles, que van un año de retiro, meses de retiro de vacaciones, y empiezan a incendiar la zona, las provincias de Chubut en el lado argentino, en la Araucanía incluso en suelo chileno. Entonces, en el momento en que incendian ese territorio, obviamente pierde plusvalía, por decirlo. Entonces lo compran mucho más barato. Y ya que tienen el control de eso, empieza la extracción mineral y la extracción de maderera y demás, ¿no? Y también un posible plan B en contra de lo que pueda hacer, lo que pueda ocurrir con respecto al ente sionista, ¿no? Entonces, no es un mito. Mucha gente pensaba que sí, el llamado Plan Andinia, que es el nombre que le dieron, digamos, en diversos foros, era una conspiranoia, pero no, realmente no. Hay un plan de ocupación o de control territorial de materias primas por parte del sionismo, y por ende avalado por Estados Unidos, del sur más extremo del continente.
Y poco a poco lo está viendo, apenas lo está notando el pueblo argentino y el pueblo chileno. De hecho, el gobierno argentino totalmente subordinado al expansionismo sionista en nuestra América, lo mismo que próximamente va a ocurrir con el gobierno de Kast en Chile, porque pues también van a dar el permiso por el control territorial y de materias primas por parte del sionismo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Estos planes de Trump, pues ya Woodrow Wilson le ofertó millones y millones de dólares al gobierno danés por hacerse con el control de Groenlandia. Y atentos, que ha quedado un poquito en el olvido otras dos objetivos por parte de la administración Trump, concretamente parte de Canadá, Alberta. La provincia de Alberta no es de las más pobladas, la más poblada de Canadá, si no me equivoco, debe ser Ontario, creo que la Columbia Británica. Ontario es donde está, por ejemplo, Toronto y donde está la capital nacional, que es Ottawa. Luego también está la Columbia Británica, lo que era Vancouver, que de hecho en las décadas de los 40 del siglo XIX, cuando todavía estaban enfrentándose el Imperio Británico de Estados Unidos, ellos aseguraban que la Columbia Británica, donde está Vancouver y pegada a Seattle, en suelo gringo, iba a ser rápidamente de ellos, que no se iban a tardar creo que 2 semanas en conquistar Columbia Británica. ¿Por qué les era tan fundamental? Porque si tú subes del estado de Oregon, Washington, Columbia Británica, pues rápidamente puedes conectar con Canadá. Es lo que buscaban los gringos. Pero no, el Imperio Británico se puso las pilas y lograron frenar a los gringos en la costa noroccidental de Norteamérica. Ya no pasaron del estado de Washington. No confundir capital Washington con estado de Washington, que son distintos, ¿no? Y bueno, ¿a qué quiere ahorita Trump con Canadá? Siempre dice, vamos a convertir a Canadá en nuestro estado 51. Eso dicen. Pero realmente tendrían que ser varios estados, porque son varias provincias canadienses. Donde ha puesto sus ojos el imperialismo estadounidense concretamente es en Alberta. ¿Por qué Alberta? En Alberta su capital es Edmonton, la metrópoli más grande es Calgary, y Alberta es el territorio canadiense con mayor cantidad de hidrocarburos. Hay muchísimo gas natural y crudo, tanto pesado como suave. Y lo que está haciendo, recordemos, Trump ahorita es amasando la mayor cantidad de hidrocarburos de todo el planeta, acaparando reservas y yacimientos para los siguientes 100 años estadounidenses, ¿no? Por eso ambiciona tanto justamente el territorio de Alberta, que de hecho, no sé si Román nos puede apoyar, búscate un mapa, debe haber algún mapa de Canadá o de Estados Unidos, para más o menos ver dónde está Alberta. Justo, ahí está. Ahí tenemos la Columbia Británica y del lado derecho en amarillo tenemos Alberta. Uh-huh. Ese territorio lo buscan, que está muy pegado al territorio de Montana y de Wyoming en suelo estadounidense. Ese territorio está repleto de hidrocarburos. Que constantemente además hay un ecocidio brutal porque hay accidentes y todo el crudo brota y inunda los bosques. Y hay que mencionarlo, ese territorio no es canadiense, tampoco británico, tampoco estadounidense, realmente es de los pueblos originarios. Es territorio ocupado hasta el momento por angloparlantes. Entonces, Estados Unidos, además de poner sus ojos en Groenlandia, también lo ha puesto en suelo de Alberta. Y bueno, esta idea de absorber Alberta tiene siglos realmente, ¿no? Uh-huh. Y Groenlandia también. Y de hecho, vean, por ejemplo, Islandia también buscaba ser adquirido por la oferta de Woodrow Wilson cuando adquiere Estados Unidos las Islas Vírgenes, hoy Islas Vírgenes estadounidenses, ¿no? Y bueno, en torno a esto, en esta búsqueda de crudo o de minerales o política rusófoba de Estados Unidos, en plena campaña, de pronto Trump se le ocurre decir, no, en Estados Unidos ya no se le va a decir Golfo de México, va a ser Golfo de América. Al igual que en Alberta, en Canadá, que es de las cosas que más tiene el Golfo de México. Por supuesto, yacimiento de crudo. Va a llegar un punto, a ver, no me gusta no tengo una bola de cristal. Va a llegar un punto, yo creo, en esta administración de Trump, que va a decir, esos yacimientos que están en el Golfo de México, que son de México, de acuerdo a esa óptica, están en aguas territoriales en disputa. Uh-huh. Entonces vamos a llevar esto o nos la dan o hay un ataque. Cuando vienen estos ataques verbales y de propaganda mediáticos en contra del gobierno de México por el narcotráfico y demás estupideces, cuando empiezan a soltar mapas de embajada gringa, curiosamente no ponen mapas ni de Jalisco, ni de Michoacán, ni de Sinaloa. Empiezan a enfocarse en el Golfo de México. Uh-huh. O sea, lo que buscan es tomar el control de los yacimientos en aguas territoriales mexicanas o internacionales muy cerca de México, en aguas territoriales, y adueñarse de ellos. Lo mismo que intentan hacer en Canadá en suelo de Alberta. De pronto Canadá
se dan cuenta, al igual que en Europa, pues que son títeres de los gringos, que no tienen ninguna herramienta, no son capaces de hacer absolutamente nada. O la gente realmente cree que, pues no sé, ahí de hecho vemos a Donald Trump con la cúpula de la Unión Europea. ¿Realmente creen que la Unión Europea va a defender la soberanía de Groenlandia en manos de Copenhague? Por supuesto que no van a hacer absolutamente nada. Y de hecho, me atreveré a decir que esto es realmente un gran montaje, porque tanto Europa como satélites de los gringos como Washington buscan enfrentar a la Federación Rusa. ¿Y qué manera de hacerlo si no es a través de Groenlandia? Solamente que tienen que montar todo este teatro para militarizar Groenlandia. O sea, Groenlandia ha sido militarizada históricamente en la Segunda Guerra Mundial, pero incluso también los nazis buscaban hacerlo. Porque, de acuerdo al delirio nazi, a la mitología que crearon, ahí estaba muy cerca la zona de la civilización de Thule y todo esto. O sea, todos estos mitos arios decían que, no miento, Alfred Rosenberg y demás personajes aseguraban que había una tierra que flotaba sobre Groenlandia donde necesitaban arios de 3 metros. O sea, de acuerdo a los nazis, obviamente, ¿no? Y los gringos, bueno, tienen esta idea. De pronto, y muchos ya están dando, de hecho, por sentado que ya va a ser territorio estadounidense. O sea, no necesariamente Estado 51, porque le tendrían que dar también, en esta política xenófoba racista de Trump, ciudadanía de pronto a todos los inuit, que ni hablan palabra de inglés, o a los daneses o mestizos que hay ahí, ¿no? No lo van a hacer, obviamente. Yo creo que tendría un estatus parecido a Puerto Rico, Estado libre asociado, o algo así, ¿no? Pero no crean que esto es simplemente porque está disputada con Dinamarca. No, lo que intentan hacer es una política extractivista y rusófoba en contra de Rusia y de controlar todo el continente. O sea, volvemos a lo mismo. Desde el norte de nuestro continente, desde Groenlandia hasta Chile y Argentina, hasta Cabo de Hornos, hasta la zona, incluso me atrevo a decir hasta la Antártida argentina y chilena, que va a haber una reclamación gringa. No, estos también nos pertenecen, ¿no? Uh-huh. Antes de irnos a un corte, ¿cuánta información, Carolina? 20 minutos. ¿Has roto récord, Cristian? Sí. ¿En serio? Pues sí, ¿no? La vez pasada también nos diste 20 minutos, 2000 años de historia de Irán. Ah, sí. Oye, antes de irnos a corte, para que no se me vaya la idea, hace rato nos comentabas que para un Estado-nación habían por lo menos 4 elementos, ¿no? El territorio, el gobierno, el pueblo y una autoridad que lo avale. Sí, indispensables son los 3 primeros. Ajá. Porque ya después vienen las luchas de independencia. Exacto. Y el cuarto, pues ya es plus, ¿no? Pero que es una cuestión problemática, sí, por eso quiero llegar. En el caso, por ejemplo, del pueblo, ya nos refieres que es lo más importante, sí, no solo por una cuestión, por ejemplo, de soberanía alimentaria de la tierra es de quien la trabaja, sino porque es el territorio donde se habita. Sí. Y finalmente el derecho a existir, pues. Aunque ¿no? pueden haber estados nacionales que no tengan territorio, que haya sido robado u ocupado, el pueblo palestino, exacto, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, precisamente en las ocupaciones o en las compras o en las anexiones, lo que pueden tener es el territorio, ¿no? Sí. Y, bueno, control sobre el territorio y cierta cooptación o no del gobierno, sí, pero hay una manera en la que la soberanía o la autodeterminación, más bien, de un pueblo, o la conciencia incluso de un pueblo, eso puede estar, digamos, en una transacción económica. Habrían maneras probablemente mediáticas para hacerlo, ¿no? Sí. Pero o inserción de, por ejemplo, en Alberta hay un partido que se dice independentista, secesionista, un partido local, pero ese partido busca también la anexión a Estados Unidos, o sea, incorporarse a Estados Unidos. Y eso, de hecho, es interesante. Hace 50 años había un partido rarísimo en suelo canadiense, que todavía era... A ver, la gente no lo sabe. Bueno, igual sí lo sabe, pero no lo quiere aceptar. Canadá no es un país. Canadá es una colonia británica, es una extensión de Gran Bretaña. Por más de que digan son una nación independiente, bueno, vean sus billetes con la reina Isabel II, ¿no? Pero más allá de esto, había un partido llamado el Partido de Crédito Social, así se llamaba, que era como corporativista, bueno, de centro derecha. Y había dentro de ese partido, en los años 40, un hombre de apellido Musk, que era el abuelo de Elon Musk, que lo expulsan, de hecho, baja o tiene un perfil bajo luego porque tenía preferencias nazis. Ese partido empieza a coquetear con la incorporación de parte de Canadá a suelo estadounidense. Y vean dónde está Musk en este momento, ¿no? O sea, de hecho, cuando viene ya la guerra directa entre el Imperio Británico y la Alemania nazi,
Más tarde su abuelo tiene que, creo que, salir de Canadá. Creo que es más o menos así la historia familiar. Y se va a refugiar a suelo sudafricano, donde seguía existiendo un régimen racista supremacista de Boer, Afrikaner. Y ahí crea mina ilegal de esmeraldas y demás. Y posteriormente el hijo vuelve a migrar a suelo estadounidense, y aunque tiene doble ciudadanía. Y tiene un rol todavía protagónico en la cúpula del partido republicano y del movimiento Make America Great Again, cerca de Trump, ¿no? Que busca absorber a Alberta. ¿Cómo? Pues ofreciéndole dinero a un sector importante de la población, tal cual. ¿Se puede lograr? Sí, aunque yo creo que siempre va a ser un sector ínfimo. Porque ¿con qué dinero Estados Unidos va a tener la capacidad de sobornar a millones de personas o cientos de miles de personas? No puedes hacer eso. Y eso tendrá que ver precisamente con cierto desarraigo ante el territorio. Lo pregunto porque hace rato que comentabas lo de la Patagonia. Precisamente en la semana tuvimos una entrevista con uno de los activistas allá argentinos y también nos hacía con mucha preocupación esta referencia sobre la criminalización al pueblo mapuche. Sí. De hecho, les echaban la culpa. Decían que ellos, han aprendido. Todavía son tan ingenuos que creen que el pueblo mapuche le prendería fuego al territorio que han estado luchando durante siglos. Por supuesto. Ajá, o sea, a eso voy, ¿no? ¿Crees que, digamos, la defensa de, no sé si exactamente del Estado-Nación, porque eso pues sabemos que puede estar... Sí, que muchos dicen que está rebasado ya, como tal, pero no, yo creo que está siendo revitalizado de una perspectiva no eurocéntrica. Que las ideas de Estado o de nación o de territorio se transformen de acuerdo a las luchas de coloniales y en contra de los imperios, ¿no? Creo que eso se empieza a notar desde África. O sea, hay ideas de Estado nacional que son distintas a las ideas de identidad o de cultura de un pueblo. O sea, y eso está en constante transformación porque también nombrar un Estado nacional es un privilegio por parte de las potencias europeas, obviamente, ¿no? A eso voy. ¿Quién tiene la autoridad jurídica y moral para determinar y dar el sello de que puede un territorio comprarse, anexionarse, o como lo que hemos visto en Somalilandia, por ejemplo, ¿no? Que vimos que Israel y Estados Unidos dieron este voto. Las potencias. Las potencias. Tal cual. A ver, Pero nadie ha dado, o sea, no existe en la realidad, en términos reales, ninguna autoridad meta esas potencias. No. Ha sido entonces, a eso quiero llevar mi pregunta, espérame. Digamos, es siempre, podemos como tal vez disfrazarlo en que se trata de ciertos poderes diplomáticos. ¿Cuál es la facultad que tienen finalmente esas potencias? ¿Se trata siempre de una fuerza militar? Hay poder comercial, instrumentalización de los organismos de comercio internacional. Ok, no te reconozco, pues ningún país va a comerciar contigo. O sea, no tienes ni siquiera código postal, no tienes código LADA, si es que, aunque ya no existe como tal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, sí, pero por ejemplo tenemos el caso de Palestina. Palestina es reconocida por la mayoría de los países del mundo, excepto por Estados Unidos como Estado nacional y por supuesto por el ocupante, el invasor sionista genocida, ¿no? Pero Palestina existe. O tenemos el caso de Somalilandia. De pronto lo reconoce Estados Unidos, el ente sionista, y luego vendrá el reconocimiento de Estados Unidos y demás. Estados Unidos, por ejemplo, se inventó Kosovo. Kosovo es territorio serbio, pero como de hecho es interesante, en suelo kosovar hay más serbios que kosovares, albaneses kosovares. Pero dice que el territorio es de población de kosovar, simplemente porque querían robarle ese territorio y convertir a Kosovo en una base militar gringa de la OTAN y además un narcoestado. Pregunten cómo entra la heroína a suelo europeo, por Kosovo, obviamente, ¿no? Y de pronto Palestina, que tiene el reconocimiento del mundo entero, no puede ser declarado un Estado nacional porque no tiene el reconocimiento de Estados Unidos, que siempre lo bloquea. De hecho, está lo que en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no? Cuando viene la votación, siempre aparece el pizarrón, el panel, a favor, en contra, Estados Unidos, el ente sionista, obviamente, Ucrania, ahora últimamente Argentina por obvios motivos, y Nauru y Samoa. Porque pues a cambio de unos cuantos dineritos para que no se hunda, cuando se hundan en el Pacífico, Estados Unidos rescate a esa gente que no se ahoguen, ¿no? Entonces, es eso. ¿Quién lo sigue diciendo? Pues Europa. Bueno, la Europa ampliada, el imperialismo estadounidense, ¿no? La Europa ampliada, Cristian, ¿podría en algún momento ver sus intereses también afectados por Estados Unidos? Ajá.
¿A qué me refiero? Tanto, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada de Irán, de esta imposición de aranceles, como ahora lo de Groenlandia, y que se supone que a través de esto la Unión Europea sale a decir que no están de acuerdo y que están muy preocupados. ¿Qué va a hacer Europa? Pero, a ver, eso quiero preguntarte. Sí. Si hay una imposición arancelaria que eventualmente afecte ya los intereses de algún país de la Unión Europea, o incluso intereses internos en propio Estados Unidos, o sea, que afecten en sus propias empresas a estos oligarcas a través de los aranceles, ¿esto podría presentar alguna ruptura o ni así? Yo creo que van a seguir subordinados. Están totalmente en orfandad militar, económica, política. Si Estados Unidos se retira... De hecho, Europa ya amenazó que va a haber un boicot general. En Dinamarca ya no están comprando Coca-Cola. En Copenhague. Ya no van o sea, de hecho, una de las listas de productos que están boicoteando los daneses es el vino estadounidense. O sea, imagínate el nivel de subordinación que teniendo mercados de vitivinícolas, como Alemania o Francia, que son de los mejores vinos del mundo, no sé mucho de eso, pero bueno, dicen, que compres vino gringo. O sea, desde el Valle de Sonoma y todas estas cosas, ¿no? O sea, no tienen soberanía alguna, no tienen... ¿Qué van a hacer? Creo que enviaron 20 tropas a Groenlandia y asesores, los británicos y los franceses. ¿Qué van a hacer en contra de la maquinaria imperialista estadounidense? Nada. De hecho, existen ellos, el imperio británico todavía tiene algo de imperio por la gracia de Estados Unidos, que lo ha convertido a su antiguo colonizador en colonia. Entonces, no van a hacer absolutamente nada, aunque hay mayor libertad de acción. El gobierno de Ottawa, el gobierno canadiense, de hecho, acaba de firmar un acuerdo con la República Popular de China para que los autos chinos circulen sin ningún problema y se construyan incluso en suelo canadiense. Esto no le va a gustar a Trump, obviamente. Y esto es en respuesta a lo que buscan hacer contra Groenlandia, pero también a los intentos de secesión promovida por Estados Unidos en el centro y en el oeste de Canadá, en Alberta, incluso más allá, ¿no? En otras ocasiones hemos hablado sobre que esto no es una señal de fortaleza, sino de debilitamiento de Estados Unidos frente a estos otros polos, China y Rusia. Las recientes declaraciones de Trump es, si no lo hago yo, se lo van a robar ellos. Sí. El típico meme sionista, ¿no? Sí. Si yo no te robo tu casa, se la va a robar alguien más. Ajá. A ver, más allá de Donald Trump, ¿China y Rusia se están viendo, digamos, lentos en tener alguna, o será una precaución, o simplemente tal vez no tienen como esta estrategia o no lo tienen en vista? ¿Cómo ves tú? Bueno, de hecho el Kremlin dijo que, a ver, esto no es nuevo, la búsqueda de robar o adquirir Groenlandia, pues esto tiene más de un siglo. Dije que cuando compran las Islas Vírgenes a Dinamarca en el 17 con Woodrow Wilson, pues de ahí ya se sabía que buscaban Groenlandia e incluso Islandia, que está mucho más cerca de Europa, obviamente, ¿no? Entonces, creo que la Federación Rusa sabe, a ver, también medidos tienen los gringos, sabían perfectamente el plan. Esto está anunciado desde hace muchos años. De hecho, hace un año, cuando todavía no subían tanto las aguas con respecto a este tema, cuando recién empecé aquí en el Chamuco, les dije, hay que hacer un programa del Ártico, del imperialismo estadounidense en el Ártico, porque es lo que viene. Y ya llegó, por supuesto. Y eso que no tienes bola... No tengo bola de cristal. Correcto. Pero es eso, la militarización por eso Estados Unidos compra Alaska al imperio zarista ruso, para acercar más a Estados Unidos tanto a Japón, pero también al extremo oriente ruso, a una zona que ese siempre ha sido un problema de Rusia y todo el mundo lo sabe. Rusia es tan grande, tan colosal. Rusia, no me acuerdo cuál es la población ahorita, igual lo podremos checar, 150 millones tal vez, igual menos, no lo sé. Ahorita Román, que es un as en estos menesteres, me va a apoyar. Ha de ser como 150 millones. Esa población... 54, 146 millones. Peor aún, o sea, ni siquiera llega al 150 millones. Bueno, igual considerar la diáspora rusa en otros países, ¿no? Pero esa población no llega a habitar la totalidad de un país, el país más grande del mundo, que va desde el Pacífico hasta el Mar del Norte y el Báltico. Entonces, toda la zona del oriente extremo ruso, o sea, digamos de Siberia, de los Urales para el Pacífico, es una de las zonas menos pobladas del mundo. Y en el Pacífico las cosas se agudizan, excepto el puerto de Vladivostok, que creo que tiene más de 1 millón de personas, pero párale de contar, no hay nada. Entonces, este territorio se encuentra en la indefensión frente a una invasión extranjera.
O sea, obviamente Rusia tiene armas nucleares y tiene apostadas armas nucleares ahí. Pero de todas maneras está en riesgo de ser invadido. Entonces, esto tiene mucho que ver, Estados Unidos lo sabe. No solamente esta zona, sino también mucho más al norte y en el Ártico. De hecho, cuando todavía Rusia, con Yeltsin, era un títere gringo, empezó a salir esta como rusofilia en los medios gringos. Entonces, había planes vacacionales. Visiten Chukotka o visiten Kamchatka. Hasta estos canales de televisión cultural, entre comillas, privados gringos, el Discovery y demás, sacaron unas series de televisión que se llamaba Kamchatka, la última frontera. Como que instando al turismo gringo a visitar Kamchatka o Chukotka, que es, digamos, el extremo oriente ruso más cercano a América. Y de pronto todo esto se cayó. ¿Por qué? Porque notaron los rusos que lo que intentaban hacer es que estadounidenses empezaron a comprar grandes extensiones de tierra en suelo ruso. Y obviamente ahí notaron, no, lo que buscan es hacerse con el control territorial nuestro. Groenlandia es exactamente lo mismo. O sea, lo que están haciendo los gringos, los rusos lo saben desde hace un siglo o más. Entonces, Trump no sorprende a nadie. O sea, los más sorprendidos son los europeos. Se están dando cuenta que los tienen como marionetas. Y ya no les gustó de pronto, ¿no? Que ni siquiera me atrevería a pensar que vemos a Meloni. Bueno, es una fascista, ¿no? Uh-huh. A pesar de que vemos a los del centro y norte de Europa muy escandalizados por esto, yo creo que pese a todo van a seguir ahí lamiéndole las patas a los gringos. No van a hacer absolutamente nada por tomar porque Dinamarca tome el control. Y lo vuelvo a mencionar, el destino exclusivamente de Groenlandia le corresponde a la población que habita en Groenlandia. O sea, a la población inuit y a los mestizos inuit daneses, ¿no? Uh-huh. Cristian, bueno, vamos a un corte, porque yo ya te dije una pregunta y ya me pasé como con 4. Una disculpa. No, una disculpa yo a ti. Vamos a un corte. Vamos. Y regresamos porque todavía tenemos más dudas. Ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta en Retrovisor. Muchas gracias por permanecer aquí con nosotras y con nosotros. Saben que este programa no está en vivo, casi. Sí, casi. Pero estamos leyendo sus comentarios y seguramente ahí estamos respondiendo. Cristian está ahí. Y también viendo algunos trolls. ¡Qué bárbaro, que luego, qué bárbaro! Sí, pero hay algunos trolls que luego se han metido al... No, pero el anterior Retrovisor fue muy evidente que fueron trolls y multicuentas. Sí, odiadores de la realidad. Sí. En fin. Bueno, Cristian, ya estamos casi para terminar, pero quisiera preguntarte, ¿cuáles podrían ser, digamos, los ejes que son similares con lo ocurrido en Venezuela, en Irán, estas intenciones que nos has contado también ahora en Groenlandia? Hace unos días te preguntaba también en la noticiera, ¿cómo es que Estados Unidos puede tener tantos frentes abiertos en este mismo momento? No puede. Ajá. Bueno, pero está. Sí. Está. Sí. ¿Cuáles son las similitudes de todos estos lugares? De hecho, sí, muchos dirán, ¿en qué se parece Irán a Groenlandia? Pues realmente no mucho. Irán es una tierra muy diversa ecosistémicamente. Está en el suelo asiático, Groenlandia. No, son muchos contextos muy distintos. Lo que ambiciona el imperio y lo necesario para el imperio para perpetuarse hegemonía, prolongarlo un poco tiempo más. ¿Qué hay en la República Islámica de Irán? Hidrocarburos, una zona estratégica, geopolíticamente extremadamente importante, cerca del Cáucaso, con aguas en el Caspio, Asia Central, muy cerca de China, muy cerca de Rusia, cerca de la India, del subcontinente indio, y por supuesto cerca del oeste de Asia, la zona araboparlante, aunque no son musulmanes, pero son iranios. ¿Qué tienen en común con Groenlandia? Una zona geoestratégica importantísima, cerca de otro enemigo, de la Federación Rusa, por parte del imperio. Muchos minerales, tierras raras, además, que ambiciona el imperio, etcétera, ¿no? Esto tienen en común. Estados Unidos no puede con todo el mundo, por eso lo hemos dicho últimamente, delegando responsabilidades. Tú del oeste de Asia se va a encargar el sionismo. De ir en contra de China desde el Pacífico, va a ir Japón, Corea del Sur, y militarizando Taiwán, que es territorio chino robado por Washington. Podemos seguir y seguir, ¿no? ¿Qué tienen en común Venezuela? Con Irán, hidrocarburos, a más no poder. Venezuela es el país con mayor cantidad de hidrocarburos del planeta, en yacimientos. Y de hecho, Trump lo dijo, ahora será un protectorado. Eso que hicieron que Trump en Wikipedia posaba como el presidente de Venezuela tiene mucho que ver con eso, ¿no? Convertir a Venezuela en un Puerto Rico.
Puerto Rico por su posición estratégica, Venezuela también, ya en la zona sur del arco caribeño, y por sus hidrocarburos. Con respecto a nuestra América es distinto a otros contextos, como el este de Asia, el norte de África o el oriente de Asia. Es que se están atrincherando ahí los estadounidenses. O sea, aquí no va a pasar ni una sola potencia más que nosotros. Y es interesante porque muchos dicen, bueno, Canadá es una colonia de facto de Estados Unidos, depende por completo del imperialismo angloparlante, guiado hoy por Estados Unidos, antes por Gran Bretaña. ¿Qué pasa con los países que luchan por su soberanía? Entre comillas, algunos no. Por ejemplo, ¿qué ocurre con Perú, con Ecuador, con Bolivia, con Argentina, con Paraguay, ya subordinados por completo al imperio? Eso también son colonias, oficialmente no son territorio estadounidense, pero sus gobiernos son funcionales al imperio. O sea, gobiernos como el de Daniel Noboa, un narcogobierno atrincherado ahí en Ecuador, funcional al imperio, pues claro que es una colonia. A diferencia de Puerto Rico ni siquiera puede tener un gobierno democráticamente electo. Tienen un gobernador dictado por Estados Unidos. Es lo que buscan justamente para Venezuela. Convertirlo en un protectorado a la usanza de las repúblicas bananeras o en una república petrolera. O en contra de Colombia, con Petro. Volver a subordinar y a amaestrar a Colombia como históricamente fue todo el siglo XIX. El siglo XX. De hecho, es interesante, se nos olvidó otro ejemplo. Panamá. Panamá era parte de Colombia. ¿Qué hace Estados Unidos constantemente durante todo el siglo XIX? Le ofrece capital a la Gran Colombia, luego Colombia. Véndeme Panamá. No. Ok, no me lo vendes, te invado y te lo quito. Y apoyo a la secesión de Panamá para crear mi canal, que lo quieren de vuelta a los gringos después del tratado con Omar Torrijos. Entonces, es el riesgo. Sí, ok, no son una colonia como Puerto Rico, pero tu gobierno pues, es prácticamente una colonia. Tarde o temprano saldrán los pueblos a resistir a esos gobiernos, ¿no? Pero mientras tanto, ese es el dominio geoestratégico imperialista por parte de Estados Unidos. O sea, controlar todo el continente americano, todo. O sea, desde las zonas más desconocidas para el grueso de la población, como Groenlandia, suelo canadiense incluso, el Golfo de México, o Golfo de América, de acuerdo a su lógica, y convertir al resto en colonias. Incluso darle una parte a los sionistas, delegando responsabilidades, porque el sionismo, a fin de cuentas, es un proyecto que los gringos le han dado casi $1 millón de millones desde 1948. Y además le siguen pagando. ¿Quieres tierras? Tomas tierras. De ahí podrás extraer minerales, recursos madereros, agua, y podría funcionar como un plan B en caso de que Palestina continúe la resistencia, ¿no? Mover ahí a millones de judíos ashkenazi, que de hecho, quien está moviendo... sí llegan, por supuesto, sionistas de Palestina, pero ¿quién coordina esos sionistas? Pues justamente los sionistas en Argentina, la DAIA. O sea... Y bueno, tienen un poder inimaginable, pues colocaron un presidente como Milei. Milei es creación del sionismo y del imperio en suelo argentino, es un producto mediático creador de estos, para que pasara esto. Ahora veremos si Argentina está dispuesta a pagar esta millonada que exige Trump para que formen parte de su club de la paz. Pero bueno, esto es una ridiculez, ¿no? Pero no duden que Argentina es el primero, ¿no? El primero en ofrecer. Pero Javier Milei sí está invitado, ¿no? Sí, por supuesto, claro, sí. Claro. Y no duden que acepta, a pesar de que el gobierno argentino no tiene un centavo y de la crisis ya, como la población argentina está en el abismo alimentario y demás, no duden que este sujeto, que es un traidor a su patria y un idiota, lo haga, ¿no? Entonces, sí que tienen en común que son parte de la esfera de control estadounidense. Y creo que lo más importante hablando de esa foto, no ver al europeo como una víctima. Los europeos no son víctimas, son responsables y cómplices de las atrocidades estadounidenses. Y tampoco creo que lo sufran, de hecho. Yo no me atrevo a creer que justamente el gobierno de Copenhague esté muy preocupado. No les importa realmente. Porque pusieron una imagen que salió el primer ministro de Groenlandia, bueno, este cargo honorario que tiene, y el gobierno de Dinamarca, que visitaron la Casa Blanca, y fumando los dos, uno casi llorando. Pero, ¿qué van a hacer contra el imperio? Ellos se subordinaron a Washington. Dinamarca es uno de los fundadores de la OTAN desde su fundación en el 49 y nunca ha renunciado. Y estaba Dinamarca acompañando al imperialismo estadounidense. Dinamarca fue de la coalición que invadió Irak y Afganistán, matando niños. Hay crímenes de guerra daneses, no estoy hablando de daneses de vikingos de hace 1200 años, daneses que invadieron Irak, que mataron población civil. No podemos retratar a estos sujetos como víctimas. Si hay víctimas en este asunto de Groenlandia es la población originaria, porque han desarrollado esta narrativa de que cuando llegaron por primera vez los vikingos, ese territorio no estaba ocupado.
No, o sea, por población inuit, esquimal, en el sentido vulgar, ¿no? Pero realmente la población inuit lo que hace es transhumante. Ellos buscan focas, buscan justamente ballenas hasta cierto punto, entonces van de un lado para otro. De Canadá brincan a Groenlandia y retornan y regresan. Y de hecho ellos han tenido una ocupación intermitente durante los últimos 5,000 años. Los inuit y las culturas que los antecedieron, la Dorset y demás, ¿no? Los daneses que vienen de otro continente además se retiran en el siglo XV, vuelven hasta el XVII. Pero realmente quien tiene que tomar la decisión de Groenlandia, pues es la población groenlandesa. Uh-huh. Digo, sería un terrible error que decidieran incorporarse al imperialismo estadounidense, ¿no? De hecho, creo que ha habido sondeos y la mayoría de la población quiere seguir siendo en este estatus. Autonomía incorporada a la corona danesa, nada más, ¿no? Pero no se va a quedar así el imperio. No dudaría que en unos años, en meses incluso, Trump ofertara por Islandia. Veremos qué dice el gobierno de Reykjavik, que Islandia fue parte de Dinamarca hasta que logra la independencia, ¿no? Cristian, no me gustaría terminar este programa sin también hacer esta referencia al sur. Hablamos de Chile y Argentina. Ajá. En Argentina hemos visto como complacencia por parte de Milei, la injerencia que ha tenido Estados Unidos, Donald Trump abiertamente condicionando la cuestión económica y que eso le ayuda también a Milei para ganar en las intermedias. Y en el caso de Chile, pues abiertamente, muy de manera lamentable, pues parece que en esta votación democrática, pues sí gana un nazi, ¿no? Sí, Kast. Sí. Este tipo de poder que tiene entonces la ultraderecha, que va alineada con los mismos, y también precisamente al ente sionista, va alineada con el ente sionista y con Estados Unidos, podría en algún punto, por ejemplo, ahora con estos incendios en la Patagonia y también en Chile, con que esto va a traducirse de una manera inmediata, palpable, en menos derechos. Sí. En la estrangulación cada vez más evidente, seguro de la salud, de la educación, de la vida en general. Uh-huh. Esto en el sur, ¿no? Y en todos los otros polos donde está creciendo esta influencia del imperio, que eventualmente el propio sofocamiento de estas poblaciones podrían fortalecer alianzas, resistencias, y sobre todo porque en este momento es tan explícito lo que sucede con Donald Trump. ¿Podría pasar? Yo creo que sí, tarde o temprano las resistencias van a surgir, pero estamos hablando, por ejemplo, en América Latina de gobiernos, regímenes vinculados a Washington que tienen el visto bueno de por parte de Trump, de esta administración y de todas las demás, porque esto no comenzó con Trump. Vean el Plan Cóndor, por ejemplo, de aplastar esas resistencias. Es interesante, ¿no? Están desarrollando a través de la propaganda, incluso utilizando inteligencia artificial, demonizando la resistencia de Irán. Que ahora ya no son 10,000, son 100,000 los muertos, 200,000. Algo así extremadamente a pantallabobos, pero de verdaderas resistencias en el contexto latinoamericano no mencionan nada. De las masacres que orquestó el gobierno paramilitar del Ecuador en contra de la población, nada. O sea, de cómo las vejaciones por parte de la administración Milei en contra del pueblo argentino, nada. O sea, de resistencias va a haber siempre, pero justamente para que no ocurra el mismo escenario de la década del 2000-2010, que se empezaron a multiplicar gobiernos también muy tímidos en cuanto a la izquierda, progresistas, para que no se repita ese escenario, pues van a meter mano dura. Y después de Venezuela y de Colombia, el que sigue es Brasil. Retornar a Bolsonaro, pues cómo se ofendió a Trump cuando metieron a Bolsonaro a la cárcel. O sea, que retornó Lula da Silva, ¿no? Que es una víctima. Y lo mismo con el caso hondureño, cuando libera a Orlando Hernández, acusado de narcotráfico con evidencias. Y pues, o un Bukele, por ejemplo, ¿no? Bukele, pues un criminal, y ahí lo tienen. Recientemente en ese gobierno de austeridad, acaba de comprarse un avión privado, Bukele. Entonces, sí, están las colonias, pero también están extraoficialmente, bueno, que también son colonias, estos gobiernos que pues, no necesitan ni siquiera muchísima infraestructura militar, nada, es un plan de injerencia de poder suave, y ahí tienes a Bukele, y ahí tienes a otros personajes pues, nefastos, ¿no? O sea, Venezuela, volvamos a repetirlo, ¿no? Que está secuestrado el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y continúa ahí, en suelo neoyorquino, si no me equivoco.
Pues, Cristian, seguiremos seguramente hablando sobre esto. Hay otros temas que están todavía pendientes, como el caso de África, que tenemos ahí pendiente. Sí, se me olvidó una tocar cosa. en próximos, sí. Justamente, porque mencioné la oferta de Woodrow Wilson a Groenlandia, digo, a Dinamarca por Groenlandia, que cuando compran las vírgenes. Pero nuevamente en la posguerra, con Harry Truman, llegan los gringos y le ofrecen 100 millones de oro. O sea, ya a nivel de gángster, así. Mira, te doy este oro a cambio de la tierra de los hielos perpetuos. Y el gobierno de Dinamarca vuelve a negarse. Recién acababa la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaba la Guerra Fría. Pues eso para ahí se queda evidenciado por qué quieren Groenlandia. Para crear un cerco en torno a Rusia. Y un cerco también desde el polo, obviamente, casi desde el polo. Entonces, así operan, ¿no? Calientan la plaza, te ofrecen un soborno, protección, y si no aceptas, pues... Y, por ejemplo, ¿cuál es la lógica en dar este primer paso con una propuesta de pago? No, pues de que acepte el gobierno y ya oficialmente se convierte... Ahí literalmente es una transferencia. Ahorrarse como esta cuestión también. Sí, militar y de militar. reputación también. Digo, no le importa, yo creo que a estas alturas mucho la reputación al imperialismo estadounidense. Pero precisamente es a estas alturas, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que sí hay una diferencia sustancial en el... Ya nos explicaste que es un comportamiento sistemático por parte de Estados Unidos, pero que ahora existe una diferencia sustancial en cuanto al modo de presentar. O sea, que Donald Trump hoy haya emitido, bueno, ayer una carta diciendo que ya no está preocupado. Ajá. Sí. Como no le dieron, o sea, no es broma. No. Como no le dieron Sí. el Nobel de la Paz, ya su interés primordial no está en la paz. No, es que la venganza es explícita. O sea, se han quitado la máscara. Es un imperio vengativo. Pero eso sí es nuevo. O sea... No creo que sea nuevo. Creo que es muy explícito y muy, muy vulgar en cómo lo hacen. Yo creo que antes guardaban las apariencias. Ahora ya no. Porque es necesario ver a Estados Unidos como una fuerza con la que no se puede negociar, que va a imponer lo que quiera. Es su sentido también, su propósito. Sí, justo. Entonces, pero además, o sea, más allá del nivel de impunidad y cinismo y violencia, obviamente, también está el nivel como este sujeto. Sí, este sujeto, los gringos son así, el gringo es así. Se acusa al gobierno de Noruega, porque el Comité Nobel, el de la Paz no lo da Suecia, lo da Noruega. Entonces, como no le entregaron a él el premio Nobel, sino a una lacaya, que de hecho es interesante, el nivel, porque está la vieja frase zapatista, ¿no? Quien sea gusano que se arrastre, pero no se quejen cuando lo aplasten, ¿no? Pero aquí, no, por más que los aplastan a María Corina Machado y personajes afines, ¡qué horror! O sea, el nivel de subordinación y amaestramiento que tiene, o sea, le entregó el Nobel a Trump. Es lamentable, ridículo. Ni siquiera fue recibida. No, sí. Y que de hecho creo que hay cláusulas, porque creo que no se puede la transferencia del premio. No. O sea, se puede pasar la moneda, digamos, físicamente, pero la transferencia... Sí, no. Entonces, pues ese es el que imperio. además podría incluso tomarse como una burla, ¿no? O sea, Sí, a ver, es aquí una tenemos burla. un capítulo especial donde nos hablas de que el propio premio Nobel es una burla Sí. y no precisamente se Sí. da a los... Desde Alfred Siempre Nobel. ha sido un lavado de cara y no ha sido Sí. para personajes loables. Pero en esta lógica que se gastaron también tanto en implementar sobre que no, porque María Corina es una defensora de la democracia del pueblo venezolano, esas mismas personas no podrían cuestionarse como, ¿a poco no se trataría de como de una grosería que ella esté pasando a Donald Trump este premio que se supone que le dan? Y todavía, pues eso, parece... No les importa, porque a fin de cuentas saben Sí, que son nunca les desechables. importa. Lo mismo ocurrió con Guaidó. Que de hecho, recuerden esta estupidez de que el presidente era Edmundo González. O sea, es Edmundo. O sea, realmente no es María Corina, es Edmundo. ¿Quién se acuerda de esa momia? Absolutamente nadie. Interesante, se aplica en otros contextos. Los kurdos en Siria están pidiendo en este momento ayuda porque el gobierno de Al Qaeda, patrocinado por Estados Unidos de Damasco, los está matando en todo el suelo sirio. Bueno, eso hubieran pensado los kurdos antes de vincularse con los gringos y con los sionistas. Porque se les dijo, el imperio no tiene aliados, el imperio tiene intereses y son desechables. Y ahí están los kurdos que ya se hacían que pensaban que iban a tener su Kurdistán, que iban a partir Siria, Turquía e Irak para dárselos. Por supuesto que no les sirven ya absolutamente de nada y están los resultados. Y así paga el imperio. Vaya la vieja frase, ¿no? Roma no paga traidores. De hecho, el imperio romano bueno, ahorita hablaré de una cita rapidísimo. Roma atesoraba más, pues trata de llegar a un acuerdo con otro imperio, otra fuerza de resistencia,
Porque sabe que el traidor igual te puede traicionar a ti, ¿no? No sirven de nada los traidores ni al imperio ni a su propio pueblo, ¿no? Y eso Son no podría desechables, aplicar con asquerosos. la Unión Europea, insisto. Claro, sí. O sea, a ver, ya nos dijiste en tu bola de cristal que probablemente esto es una puesta en escena. Sí. Y sí, podrán haber fotografías, Sí. discursos a medios, porque también hay que guardar cierta O sea, compostura, apariencia, sí, apariencia. sí. Pero si eventualmente en estos mismos intereses y chocaran y si hubiera una real oposición por parte de la Unión Europea, probablemente no va a ocurrir nada en un sentido militar, pero, a ver, no sé. Ciertos guiños, incluso sí con Rusia y con China. Canadá, aunque no es parte, no es Europa, sí es parte de la OTAN, Canadá. Por ejemplo, en el caso de Canadá, es gratuito como este guiño que se hace cuando estas declaraciones de Donald Trump sobre el TEMEC. Y entonces, a horas también Canadá, bueno, el ministro Con de China. Canadá se reúne con China. Es el problema. Comparemos, deja el escenario total norteamericano. Canadá lo hace, México no. México le mete aranceles a China. Sí. Ahí se ve la diferencia de soberanía que se hay, ¿no? Estamos muy subordinados a los gringos. Pero también, obviamente, la economía mexicana no es igual a la canadiense, pero de todas maneras estamos subordinados, supeditados a los intereses washingtonianos. A ver, pero primero esto, porque también te quiero preguntar. A ver, primero esto. Primero sobre la Unión Europea. Ajá, Ponle que pase. ok. Y que realmente sí exista una oposición o algún tipo de alianza con China. Si eso sucede, podría ocurrir y podría acelerar el declive de Estados Unidos. Sí, claro, el declive va a ocurrir. Porque digamos que es real la respuesta por parte de la Unión Europea, auténtica. Ajá. Que esto no es una puesta en escena. Imagínate que hay una cláusula, porque de hecho existen, que el Banco Central Europeo y la Unión Europea bloquean cualquier producto estadounidense. Obviamente serían pérdidas trillonarias para el imperio. Claro que puede haber consecuencias, pero no creo que ocurra. Yo creo que todo es un plan y para ir en contra de Rusia. Ni siquiera si fuera motivada por los pueblos. Podría ser que sí, pero a ver, yo no sé. No sé hasta qué punto se movilizarían por defender. Sí. Porque también la principal lucha sería del pueblo groenlandés, el pueblo inuit. No lo sé. A mí me encantaría verse matando franceses, británicos contra estadounidenses. Me fascinaría ver ese escenario. Que se acaben entre ellos, sería lo mejor. Obviamente no hay ninguna potencia europea que le haga. Porque incluso, justo, Alemania no tiene armas. Se las regaló toda su Ucrania. Se está diciendo Alemania que va a proteger, el gobierno de Berlín asegura que va a proteger a Copenhague ante la agresión gringa de Groenlandia. El problema es que como no tienen armas, Washington le tiene que dar las armas para que se defiendan de los mismos gringos, los alemanes. O sea, esa es la estupidez. O sea, esas estupideces dicen, o sea, no estoy inventando, lo dicen ellos. Sí, sí. No, Europa no existe, afortunadamente, ya no, Europa es una galería ahí de arte decadente y eso va a seguir siendo. Entonces, a mí me da igual que... Para mí lo interesante es que Groenlandia, no, ni de Dinamarca ni de los gringos. Somos independientes y vamos a abrir una embajada rusa y una embajada china en Groenlandia. Imagínate, eso sería algo muy interesante, ¿no? Sí. Pues nadie contempla eso. Ya tenemos que irnos. Así es. Pero te voy a hacer una última, aunque me regañen. Ok. Porque no quiero dejar de preguntarte esto. Sí. Sabemos que, o bueno, tú me dirás, pero ¿qué tanto podría ser voluntaria, por ejemplo, en la venta de algún territorio? Seguramente existen ciertas condiciones también predispuestas por el propio imperio que hacen esta tal vez eventual decisión de que sí se venda un territorio. En el caso de México, por lo que hace ratito decías, ¿no? Que se ve la diferencia de la soberanía entre Canadá y México. En poder, más que en soberanía, en poder. En poder, pero aún así. ¿Qué tanto, precisamente la condición en la que estamos como país con este monstruo hostil de Estados Unidos, que también será otro tema que a lo mejor tocamos mañana en la noticiera, la propia circunstancia, pues de algún modo sí, somos víctimas de esta propia disposición en la que el imperio nos ha tenido, y entonces este campo de acción en la limitación de unión, por ejemplo, con China, pues está también supeditado y es no de algún modo, sino de completa manera, pues una imposición también por parte de Estados Unidos, y no tenemos tanto margen de acción. Sí. No ahora tampoco. Sí, de hecho, el TEMEC, Exacto. o sea, lo que antes era el Tratado de Libre Comercio, ahí México se pone la soga al cuello, porque acaba firmando acuerdos comerciales, que también abarcan todo lo demás, lo militar incluido,
en el que México tiene cada vez menor capacidad de acción. O sea, estamos enfrascados en un conflicto por defender nuestro estilo de vida incluso y nuestras tradiciones con el maíz, por ejemplo, ¿no? Entre otros cultivos. O sea, imagínate que si México renuncia a eso, obviamente va a haber una agresión por parte de Washington. Tal vez no militar, pero sí comercial, la guerra arancelaria y demás. Es el gran problema, no tenemos una posibilidad de... Nos han cerrado todos los frentes para maniobrar. Aunque no puede, esto se puede dar, que se renuncie y se pase incluso a tribunales internacionales. Obviamente la furia por parte de Washington, volvemos a lo mismo, para eso colocan a Trump. Pero los tribunales internacionales también obedecen a Estados Exacto, no sirven de Unidos. nada, por eso colocan a Trump también, para mostrarnos que ningún organismo, ninguna institución, desde Naciones Unidas hasta las 30, 35 a las cuales acaba de renunciar a Estados Unidos, no sirven absolutamente de nada. Lamentablemente estamos bajo la ley del más fuerte. Por eso Canadá, que es parte del Imperio Británico, tiene más posibilidad de maniobra. El Imperio Británico, esa astucia genocida a veces es muy interesante porque Canadá es, entre comillas, un país independiente, asociado institucionalmente a la corona británica. Pero, digamos, Gran Bretaña no negocia con Rusia ni con China. Pero Canadá puede justo eso, negociar con China, aunque públicamente no son, y oficialmente no son parte del Imperio Británico, lo siguen siendo. Y siempre beneficia a Londres, obviamente, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente en América Latina, pues seguimos en eso, o sea, no nada más México, otros países, estamos subordinados al poder todavía del imperio. Pues ya nos vamos. Veremos qué ocurre con el Golfo de México. Golfo de México, De de México. que dicen de América. Pues ojalá falles en tu predicción, ahí sí. Sí, ojalá. Bueno, pues ya nos vamos. Porque Chachalacas es mexicana. Bueno, no olviden suscribirse, darnos like, compartir. ¿Y qué más, Cristian? ¿Qué más? Pues creo que esta semana podemos expandir esto en otros programas porque se va a estrenar una propuesta, creo. Ya me lo prometieron, que esta semana se estrena. ¿Qué día? No sé. No sé, pero hay que averiguarlo. Pero para eso suscríbanse. Sí, suscríbanse al canal. Vamos si no, a hacer una manipulación. Si sí, quieren de enterarse, sus corazones y sus mentes. suscríbanse. Suscríbanse y esta semana nos vemos en la noticiera otra vez, en 2 ocasiones. Mañana. Mañana, hoy no pude estar, pero mañana sin duda y el jueves también. Bueno, pues ahí está. Pues ya nos vamos, cuídense mucho. Sandino, tenía que decirlo, por la playera, es que... Y apenas hasta ahorita, a Cristian se le regalaron hace un mes y apenas ahorita se lo está. Sí, una pena, pero está hermosa, ¿verdad? La playera más poderosa. La ve, Pero cuenta quién te la dio. me la dio un amigo, un camarada, que fue justamente al aniversario del Chamuco en el Centro Nacional de las Artes, y le dije, no, tu playera es la reina de las playeras, y me la regaló amablemente, Bien chido. preciosa, ¿no? De hecho, si te la pones, te ve Marta de Baile y corre. Guau. ¿Saben por qué? Qué gran poder. Porque Marta de Baile es nieta de Anastasio Somoza, del dictador de Nicaragua. En fin. Bueno, si no quieren a una Marta de Baile en sus vidas, póngansela. Bueno, pues ya nos vamos. Cuídense mucho. Gracias por vernos y nos vemos dentro de 8 días. Y mañana en la noticia. Cuídense. Bye. Larga vida y prosperen.